En el oscuro universo del narcotráfico, hay nombres que se convierten en sinónimos de poder, miedo y traición. Uno de ellos es Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido en las calles y en los archivos policiales como Chupeta. Un hombre que se camufló tras una fachada de lujo y éxito, mientras construía un imperio criminal que movió toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Pero en ese mundo, el ascenso es vertiginoso y la caída, inevitable. La avaricia y la traición le aguardaban en cada esquina. Su destino quedó sellado el día en que se convirtió en objetivo de las autoridades más implacables del planeta. Esta es la historia de su meteórico ascenso, su estrepitosa caída y el alto precio que pagó por desafiar las leyes del mundo y de la vida misma. Nacido el 19 de febrero de 1963 en Palmira, cerca de Cali, Colombia, Ramírez Abadía era el menor de 5 hermanos. Sus padres, Omar Ramírez Ponce y Carmen Alicia Abadía Bastidas, le dieron una educación estable y sin carencias. En apariencia, su camino estaba destinado al éxito académico. Se graduó como economista en una universidad de prestigio y, con apenas 20 años, ya cursaba un posgrado. Sin embargo, tras aquella imagen de joven aplicado y reservado, se escondía una ambición sin límites. Vestía ropa de diseñador, conducía autos de lujo y repetía a sus amigos una frase que se convirtió en su mantra. Antes de los 30, seré millonario, cueste lo que cueste. Ese deseo, casi obsesivo, lo llevaría a abandonar la senda legal y adentrarse en un mundo donde la violencia y el dinero iban de la mano. Para Juan Carlos Ramírez Abadía, la ambición no era una opción, era su combustible. Afirmaba, sin titubear, que antes de cumplir 30 años sería multimillonario, o al menos tendría $1 millón en su cuenta bancaria. No importaba el precio, ni las vidas que quedaran en el camino. Ese juramento lo llevó, en 1986, a ingresar en el mundo del narcotráfico bajo la sombra de los temidos hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del Cártel de Cali. Allí, entre laboratorios ocultos y cargamentos de cocaína, empezó a forjar su leyenda. Aunque en sus inicios respetaba las jerarquías del cártel, no pasó mucho tiempo antes de que creara su propia organización. Un imperio autónomo, con ramificaciones en Colombia, Estados Unidos y Europa, que operaba con la precisión de un reloj suizo y la brutalidad de una guerra sin reglas. A su alrededor, un círculo de hombres peligrosos sostenía la estructura de su reinado. Juan Carlos Ortiz Escobar, alias Cuchilla, su amigo de confianza y sobrino del infame Pablo Escobar. Laureano Rentería, alias El Flaco, cuya lealtad lo llevó a un trágico final en prisión. Alejandro Gracia Álvarez, alias Gato Seco, capturado en Bogotá en 2015 y extraditado a Argentina al año siguiente. William Tamayo, alias Matzinger, quien manejaba las oficinas de cobro hasta su captura en Panamá. Pepe Gil, alias Pepe Grillo, responsable de la seguridad de la familia de Chupeta. Y Germán Rosero, su abogado y mano derecha en asuntos legales y financieros. Todos ellos mantenían un perfil bajo, evitando los excesos que delataban a otros capos. Sin embargo, para las autoridades, cada uno era una pieza clave de una organización considerada de altísima peligrosidad. Chupeta destacaba por un estilo frío, meticuloso y despiadado. Estas cualidades lo hicieron ascender rápidamente tras la caída de sus antiguos jefes, convirtiéndose en una figura temida incluso entre sus propios aliados. El vacío de poder que dejó la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la caída del Cártel de Cali 2 años después, abrió las puertas a una nueva generación de capos. Entre ellos, Juan Carlos Ramírez Abadía emergió como un jugador implacable, tomando el control de las rutas hacia Estados Unidos y Europa. Chupeta no solo heredó el negocio, lo reinventó. Fue pionero en abrir corredores para el tráfico de heroína y expandió su influencia hasta convertirse en un objetivo prioritario para las autoridades internacionales. Pero en 1996, acorralado por la presión policial,
tomó una decisión tan arriesgada como inesperada. Junto a su mano derecha, Cuchilla, se entregó a la justicia. En un pacto inusual, admitieron cargos por enriquecimiento ilícito y testaferros. A pesar de confesar el tráfico de más de 30 toneladas de cocaína, las penas fueron sorprendentemente leves. En menos de 50 meses, ambos estaban de regreso en las calles. Durante su reclusión, Chupeta no conoció privaciones. En la prisión de Buga, ordenó construir un pabellón exclusivo, con lujos que desafiaban cualquier estándar penitenciario, habitaciones para sus escoltas, una sala de espera con videograbadora para visitas y comodidades dignas de un hotel de lujo. Allí, en la aparente calma de la celda, siguió dirigiendo su organización con la misma frialdad que lo caracterizaba. Sin embargo, la libertad le duró poco. Apenas unos meses después de salir, una corte de Washington emitió una orden de captura en su contra. Una vez más, Juan Carlos Ramírez Abadía se vio obligado a desaparecer y a refugiarse en la clandestinidad. En la clandestinidad, Chupeta no solo libraba una guerra contra las autoridades, también enfrentaba un enemigo mucho más peligroso, la traición de sus propios aliados. Wilber Varela Fajardo, alias Jabón, nuevo rostro visible del cártel del norte del Valle, tras la muerte de Orlando Genao Montoya, no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones. Temiendo conspiraciones en su contra, ordenó el asesinato de Cuchilla, el socio y amigo de infancia de Chupeta, acusado de estrechar lazos con el clan Herrera, enemigos jurados de Varela, pero la respuesta de Ramírez Abadía fue devastadora. Su organización desplegó una campaña de terror sin precedentes. En menos de un año, más de 300 asesinatos ordenados por su mano. Entre ellos, un episodio que estremeció incluso al mundo de Lampa, la eliminación sistemática de 35 familiares y allegados al narcotraficante Víctor Patiño Fomeque. Patiño, un ex policía convertido en capo del cártel de Cali, había sido extraditado a Estados Unidos en 2002, donde selló un pacto con la DEA. A cambio de su libertad, entregó información valiosa, nombres, rutas, sobornos a funcionarios, la ubicación de laboratorios en la costa pacífica e incluso el financiamiento ilícito de la campaña presidencial que derivó en el célebre proceso 8000. La traición no se perdonaba. Chupeta puso precio a cada vida ligada a Patiño, sin importar su edad o parentesco. En sus registros contables, una cifra estremecedora lo confirma: $35 pagados por la tortura y el asesinato de Luis Tocayo Ocampo Fomeque, mano derecha de Varela y hermano de Víctor Patiño. El mensaje a la familia fue tan brutal como inequívoco. En una llamada telefónica, Chupeta advirtió a Daisy Fomeque: «No busque más a su hijo Luis. Está muerto. Era un traidor. Le sugiero que abandone el país». La guerra estaba declarada, y no había marcha atrás. La violencia de Chupeta no conocía límites. En una entrevista años después, Daisy Fomeque revivió el horror con una frase que heló la sangre: «Mataron a mi hijo, lo cortaron en pedazos, y a todos los que estaban con él, incluso una mujer y 2 niñas que aparecieron flotando en el río Cauca». Víctor Patiño, el hombre al que no logró eliminar por estar preso en Estados Unidos, se convirtió en la personificación de su obsesión por la venganza. Pero no fue el único que pagó un alto precio por desafiarlo. Alias El Químico, otro traidor que entregó información a las autoridades estadounidenses, descubrió demasiado tarde que delatar a Chupeta era firmar su propia sentencia de muerte. La misma suerte corrió su contador, Laureano Rojas Rentería, quien manejaba los secretos financieros y logísticos del cártel. Capturado tras la incautación de una caleta con $80 millones, Rojas se convirtió en una amenaza potencial y desapareció en circunstancias que dejaron pocas dudas sobre el autor intelectual. La lista de víctimas seguía creciendo. Personas que presuntamente le robaron dinero, armas o mercancía fueron eliminadas sin miramientos. Incluso confesó haber ordenado el asesinato de una familia entera en Nueva Jersey, padre, madre e hijo, bajo un razonamiento frío y letal. Si no actuaba, seguirían robando, y después te matan. Pero las muertes de Cuchilla y Tocayo
marcaron el inicio de un nuevo conflicto. Chupeta y Jabón, antiguos aliados, se convirtieron en enemigos irreconciliables. La disputa desató una guerra interna que obligó a Ramírez Abadía a huir a Brasil, mientras Varela se refugiaba en Venezuela. En medio de la creciente tensión, Chupeta seguía acumulando fortunas inimaginables, pero su éxito despertaba la envidia de sus propios hombres. Lo acusaban de actuar de manera temeraria, de disparar primero y preguntar después. El capo que alguna vez lo tuvo, todo comenzaba a quedar cada vez más aislado y vulnerable. Mientras la guerra interna devoraba al cártel del norte del Valle, Chupeta seguía expandiendo su emporio como si fuera intocable. Pero la sombra de la traición también se cernía sobre él desde dentro. Se le acusaba de ordenar la muerte de varios socios y competidores en un intento por mantener el control absoluto de sus operaciones. Su red logística era tan sofisticada como despiadada. Utilizaba los puertos del Pacífico para cargar contenedores repletos de cocaína y desplegaba enormes aviones privados para mover toneladas de mercancía hacia territorio estadounidense. Los Ángeles, California y San Antonio, Texas, eran solo dos de las ciudades donde su producto inundaba las calles, gracias a una red de distribución que él mismo construyó en Nueva York. Entre 1990 y comienzos del nuevo milenio, Juan Carlos Ramírez Abadía consiguió enviar más de 400.000 kilogramos de cocaína a través de México y hacia Estados Unidos. Un flujo de droga que alimentaba el mercado más lucrativo del planeta y que lo convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos y esquivos de Colombia. La DEA lo elevó a la categoría de jefe absoluto del cártel del norte del Valle, incluyéndolo en su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreciendo una recompensa de $5 millones por su captura. Su poder era tan inmenso que podía comprar influencias donde otros solo encontraban obstáculos. Legisladores, policías y hasta agentes extranjeros sucumbían a sus sobornos. Prostitutas, relojes de lujo, regalos y apartamentos se convertían en las piezas de un juego en el que cada favor compraba un poco más de tiempo y libertad. Además, Chupeta supo tejer alianzas con los capos más peligrosos de México: los hermanos Beltrán Leiva, los Carrillo Fuentes, Ignacio Nacho, Coronel, Héctor, El Güero, Palma y los Zambada, encabezados por Ismael, El Mayo. Pero su relación más sólida la forjó con el cártel de Sinaloa, donde se convirtió en un socio estratégico de Joaquín, El Chapo Guzmán y Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul. En aquellos años, parecía que nada ni nadie podría tocarlo, pero el lujo y el exceso no eran más que una fachada que ocultaba una verdad inevitable. Cuanto más alto se escala en el mundo del crimen, más dura es la caída. Entre los muchos aliados de Ramírez Abadía, uno destacó por encima de todos: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Ambos se reunieron en más de una decena de ocasiones, construyendo una sociedad que redefiniría las rutas del narcotráfico. Chupeta lo apodaba El Rápido, en honor a su destreza para mover cargamentos a una velocidad que dejaba atrás a las fuerzas del orden. En ese momento, Juan Carlos Abadía era considerado el fugitivo más buscado de Estados Unidos, solo superado por Osama Bin Laden. En Colombia, compartía esa categoría con otros 6 narcotraficantes, incluidos Wilber Varela y Diego Montoya, quienes también dominaban el tablero criminal. Pero su ambición no conocía fronteras. Mientras la DEA intensificaba la cacería en América, Chupeta extendía sus tentáculos hacia Europa. Entre 2001 y 2004, sus hermanastros, Peter García y Jaime Hernando Martínez, establecieron una compleja red de empresas en España. Bajo identidades falsas y con la ayuda de testaferros locales, construyeron un entramado de sociedades mixtas destinadas a una sola misión: blanquear las fortunas colosales del narcotráfico. El dinero, hábilmente disfrazado como inversiones legítimas, circulaba a través de múltiples compañías antes de aterrizar en cuentas bancarias en Uruguay. Con estos recursos, Chupeta creó 16 empresas en diversos sectores.
desde hotelería hasta ganadería, todas fachadas para ocultar el origen ilícito de su riqueza. Según estimaciones de las autoridades colombianas, Ramírez Abadía acumuló una fortuna de 28.000 millones de dólares. Una cifra que superaba incluso los míticos 25.000 millones atribuidos a Pablo Escobar. Era el vértigo de un imperio en su punto más alto, donde cada dólar lavado reforzaba la ilusión de invulnerabilidad. Pero el vértigo siempre precede a la caída, y en el caso de Chupeta, la caída sería tan espectacular como su ascenso. Obsesionado con no volver a pisar una celda, Ramírez Abadía orquestó una fuga digna de una novela. En 2004, abordó un pequeño bote que lo llevó desde Colombia hasta la costa noreste de Brasil, transportando consigo 4 millones de dólares en efectivo. Desde el estado de Ceará, continuó su escape en una avioneta hasta Barreto, en el interior de São Paulo. En Brasil, no solo buscaba anonimato, buscaba reconstruir su imperio en las sombras. Según las investigaciones, Chupeta dirigía una red de negocios que se extendía por São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Había creado 16 empresas en sectores tan diversos como venta de motos acuáticas, ganadería y hotelería. Todas eran fachadas para lavar las ganancias del narcotráfico. Su patrimonio en el país llegó a incluir 28 propiedades de lujo y un capital estimado en 800 millones de dólares. Incluso planeaba establecer una empresa de taxi aéreo en el aeropuerto Campo de Marte, en São Paulo, para facilitar el transporte discreto de personas y cargamentos valiosos. Durante más de 3 años, las autoridades le perdieron el rastro. Chupeta se movía como un fantasma, siempre un paso adelante, pero cada vez más paranoico. Sabía que un solo error podría significar su final. Entonces tomó una decisión extrema: destruir su propio rostro. Entre múltiples cirugías estéticas, modificó su nariz, ensanchó la mandíbula, partió el mentón, estiró la frente y cambió el contorno de sus ojos. El resultado era un hombre completamente distinto. Bajo su nueva identidad, Marcelo Javier Unzué, un supuesto médico italiano de 44 años, se convirtió en un ciudadano respetable de La Plata, Argentina, que trabajaba en una clínica como hemoterapista. Nadie sospechaba que detrás de las gafas oscuras y los sombreros discretos se escondía uno de los narcotraficantes más buscados del planeta. Pero por mucho que alterara su apariencia, había algo que ni la cirugía podía borrar: el rastro de sangre que había dejado atrás. Con su nueva identidad, Chupeta se movía por Sudamérica utilizando un pasaporte argentino, número 166030 y 6657, expedido en noviembre de 2005 por el Ministerio de Gobierno de Buenos Aires. En 2006 estuvo a punto de ser capturado en Argentina, pero un error táctico de la policía arruinó la operación. Poco después, se refugió en lo que parecía un paraíso inexpugnable, el número 70 y 1 de la Alameda Dourada, en Morada dos Lagos, un exclusivo condominio en Aldeia da Serra, a solo 20 millas del centro de São Paulo. La mansión, rodeada de eucaliptos en la cima de una colina, estaba protegida por una valla eléctrica de 3.5 voltios y una fuerza de seguridad privada armada con revólveres y machetes. Para cualquier extraño, era un enclave de tranquilidad y lujo, diseñado para satisfacer a ricos empresarios o a un fugitivo con millones de dólares que esconder. Los guardias lo observaban con cautela, convencidos de que era un mafioso. Nunca respondía llamadas, evitaba cualquier contacto innecesario y solo pedía comida a domicilio. A veces, se le veía paseando en bicicleta alrededor del lago a medianoche, como un espectro que se resistía a ser visto bajo la luz del día. Su obsesión por el anonimato era enfermiza. Cambiaba el color de su cabello con frecuencia: negro, rubio, blanco. Un día lucía patillas, al siguiente un bigote. Siempre llevaba gafas oscuras, y todos sus vehículos tenían cristales tintados para evitar miradas indiscretas. Sus únicas salidas eran para someterse a nuevas cirugías plásticas en clínicas de alto nivel en Jardins, uno de los barrios más exclusivos de São Paulo.
El hombre que alguna vez fue temido en toda Colombia ahora vivía en una prisión de lujo, construida por su propio miedo. Pero lo que Chupeta ignoraba era que, fuera de sus muros electrificados, un silencioso operativo internacional comenzaba a cerrarse sobre él. Nadie en Morada Dos Lagos imaginaba que el vecino solitario, siempre oculto tras cristales oscuros y sombreros, era en realidad Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, uno de los narcotraficantes más buscados del planeta. Pero por más que intentara borrar su rastro, el cerco se estrechaba. Su caída comenzó en 2005, cuando un accidente aéreo menor en Curitiba puso en la mira de la policía a André Luis Tess Barcellos, un piloto que transportaba dinero para el capo. La suma hallada a bordo de la avioneta encendió las alarmas y desencadenó una investigación secreta que se extendió por 2 largos años. El 7 de agosto de 2007, a las primeras horas de la madrugada, la caza terminó. Siguiendo la pista de su esposa, Jessica Paola Rojas Morales, las autoridades brasileñas llegaron hasta la imponente mansión de Chupeta, valorada en más de $2 millones y equipada con muebles de diseño y tecnología de última generación. El operativo fue fulminante. En el interior, los agentes encontraron $544.000 en efectivo escondidos en una caleta, además de $250.000 y $55.000 adicionales. También hallaron 160 teléfonos celulares, una colección de relojes suizos y múltiples pasaportes falsos. El destino de Ramírez Abadía quedó sellado cuando sus huellas dactilares fueron verificadas y una muestra de voz, captada mediante una intervención telefónica, fue enviada a la DEA en Estados Unidos. Gracias a tecnología de reconocimiento de voz, los agentes confirmaron lo que muchos creían imposible. Detrás de esa apariencia artificial, moldeada por innumerables cirugías, se encontraba el verdadero Chupeta. El hombre que había logrado evadir a las autoridades durante más de 2 décadas, ahora estaba acorralado. Y no habría escapatoria esta vez. La mansión en la cima de la colina, donde alguna vez se sintió intocable, terminó siendo su última guarida. Allí, junto a su esposa y 2 pequeños perros Pinscher, Ramírez Abadía fue arrestado sin posibilidad de resistencia. De nada sirvieron las cirugías plásticas que tanto dolor y millones de dólares le habían costado. Su rostro, alterado hasta la irreconocibilidad, ahora mostraba las huellas del exceso y la paranoia. Las artimañas para borrar su rastro en Brasil quedaron en evidencia como un esfuerzo inútil. La operación que culminó en su captura fue una hazaña de cooperación internacional. Policías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y España trabajaron juntos para derribar a uno de los narcotraficantes más escurridizos del mundo. Tras su arresto, Chupeta fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Campo Alegre, en São Paulo, y más tarde al complejo penitenciario de Catanduvas, en el estado de Paraná. Allí pasó más de 1 año en reclusión, donde coincidió con el temido narcotraficante brasileño Fernandinho Beiramar. Los rumores apuntan a que, durante ese tiempo, ambos intercambiaron información y estrecharon lazos, uniendo 2 de las redes criminales más poderosas de América Latina. Esta relación encendió las alarmas de las autoridades brasileñas, preocupadas por las posibles alianzas estratégicas que podrían gestarse tras los barrotes. Mientras tanto, Jessica Paola Rojas Morales, su esposa, fue condenada a 11 años de prisión por lavado de dinero, asociación para delinquir y uso de documentos falsos. Hoy cumple su sentencia en una cárcel brasileña. El 2 de noviembre de 2007, el Tribunal Supremo Federal de Brasil aprobó finalmente la extradición de Juan Carlos Ramírez Abadía a los Estados Unidos. El hombre que construyó un imperio sobre la sangre y el miedo estaba a punto de enfrentar la justicia del país que más había dañado con su mercancía. La extradición de Juan Carlos Ramírez Abadía a Estados Unidos no fue un traslado cualquiera, fue una operación meticulosamente planificada. Como uno de los narcotraficantes más peligrosos y un testigo clave contra el cártel de Cali y otras redes criminales, su llegada al sistema judicial estadounidense
tenía implicaciones globales. Chupeta enfrentaba cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato. Aunque Brasil lo había condenado a 30 años de prisión, la solicitud de extradición de Washington fue aceptada bajo estrictos acuerdos de cooperación internacional. Las condiciones impuestas por Brasil fueron claras. No se le aplicaría la pena de muerte ni la cadena perpetua. El máximo que podría cumplir en Estados Unidos sería entre 25 y 30 años de cárcel. Mientras se tramitaba el proceso, las autoridades continuaron descubriendo retazos del imperio financiero de Chupeta. En distintas zonas de Cali, Bipasa, La Merced y Prados del Norte se hallaron caletas que ocultaban fortunas insospechadas. Una con 21 millones de dólares en efectivo, otra, la más grande hasta el momento, con 68 millones, dos más con 17 millones cada una. En Prados del Norte, la policía también decomisó 309 lingotes de oro, valorados en 3 millones de dólares. Los billetes, escondidos en bolsas al vacío para evitar la humedad, no siempre sobrevivieron al tiempo. Millones de dólares fueron devorados por gorgojos, perdiéndose para siempre. Estos hallazgos reavivaron en Cali un misterio que aún hoy permanece. ¿Dónde está el resto del dinero de Chupeta? Para muchos, las caletas ocultas del capo se convirtieron en una obsesión, alimentando rumores de tesoros enterrados que podrían alcanzar cifras incalculables. Pero mientras la ciudad buscaba su fortuna perdida, Chupeta ya viajaba rumbo a Estados Unidos a enfrentar el capítulo final de su historia. La detención de Ramírez Abadía no solo desató un terremoto en el mundo del narcotráfico, también encendió una auténtica fiebre del oro en Colombia. La noticia de las caletas ocultas del capo llevó a cientos de curiosos y oportunistas a buscar fortunas enterradas en casas, fincas y bodegas. El gobierno colombiano prometió destinar el dinero incautado a la construcción de 5 viviendas en Cali y Buenaventura. Sin embargo, los años pasaron y las promesas se desvanecieron. El destino de aquellos millones, guardados en bóvedas del Banco de la República, sigue siendo un misterio. Aún escondido en Brasil, Chupeta nunca dejó de ser el cerebro del cártel del norte del valle. Desde su lujosa casa en Aldeia da Serra, impartía órdenes a sus hombres en Colombia. A través de mensajes encriptados enviados por Internet, coordinaba movimientos estratégicos y autorizaba pagos para sobornar a las autoridades locales. En uno de esos mensajes, su voz, ahora tensa y desconfiada, instruía: «Te mandaré un número de cuenta, en 2 o 3 días entrega el dinero y chao». El día de su arresto, en agosto de 2007, la fachada del capo imperturbable se quebró. Encerrado en su oficina, Ramírez Abadía sufrió un ataque nervioso. Sus manos temblaban sin control, y por primera vez en décadas, el hombre que había ordenado cientos de asesinatos se sintió verdaderamente acorralado. El poder absoluto, la riqueza y la fama, todo se desmoronaba a su alrededor. El poder absoluto, la riqueza y la fama, todo se desmoronaba a su alrededor. Tras su captura, las computadoras confiscadas en la mansión de Ramírez Abadía se convirtieron en el botín más codiciado para las agencias internacionales. Expertos forenses de Estados Unidos y Colombia trabajaron codo a codo para descifrar los códigos, romper contraseñas y desentrañar los secretos de un imperio construido sobre sangre y dinero. Lo que encontraron fue tan sofisticado como inquietante. Chupeta utilizaba un sistema encriptado para enviar mensajes de voz a sus cómplices. Solo las personas que él autorizaba podían escuchar aquellas instrucciones, ocultas entre fotografías familiares y, de forma sorprendente, imágenes del personaje infantil japonés Hello Kitty. Más de un centenar de grabaciones fueron recuperadas. En ellas, la voz de Ramírez Abadía revelaba a un hombre asediado por la paranoia. «Pienso que me están grabando. El celular es peligroso. Pueden detectar y registrar todas las llamadas». Pero también se percibía el tono de un capo herido por la traición. «Eso para mí es triste. Me siento tremendamente desanimado». La traición que lo devastaba estaba ligada a un golpe multimillonario, la incautación de $70 millones escondidos en una caleta en Cúcuta.
En sus mensajes, acusaba a su propio contador de haberlo delatado y se preguntaba en voz alta si era posible confiar nuevamente en algún aliado. Su conclusión fue tan letal como siempre: ordenar la desaparición de quienes consideraba culpables. En otra grabación, se lamentaba de un cargamento de cocaína perdido y señalaba a un socio: confié ciegamente en él, pero es un ladrón oportunista que no pagó el dinero. Tiene que morir. Aquel archivo de voz mostraba el deterioro de un hombre que, durante años, se creyó intocable. La misma red que construyó para protegerse se había convertido en la trampa que acabaría por destruirlo. El análisis forense de las computadoras de Chupeta reveló mucho más que su red criminal. Los archivos confirmaron que, durante sus años de clandestinidad en Brasil, se sometió a múltiples cirugías plásticas en rostro y cuerpo, un intento desesperado por borrar su identidad y un reflejo de su creciente paranoia. Mientras tanto, la policía brasileña seguía tras el rastro de una fortuna oculta, $117 millones, presuntamente escondidos en 2 casas alquiladas en São Paulo. Hasta hoy, ese tesoro sigue sin aparecer. En uno de sus últimos mensajes antes de ser capturado, Chupeta dejó ver la presión que lo consumía. Necesito mucho dinero para continuar la vida y seguir en la lucha. Pero la traición lo acechaba en los lugares más inesperados. Según reveló años después el general retirado Óscar Naranjo en su libro El general de las 1000 batallas, Chupeta fue delatado por alguien de su círculo más íntimo, un amante al que él mismo traicionó. Este hombre, conocido como Copérnico, era un oficial retirado de la Armada Nacional y había compartido celda con Chupeta en Palmira tras un caso de corrupción. Convertido en su contador de confianza, conocía la ubicación de caletas y escondites estratégicos. En una llamada a la policía en 2006, confesó: «Me enamoré de Chupeta y fui su pareja muchos años, pero me traicionó. Quiero verlo arruinado». El 22 de agosto de 2008, Ramírez Abadía fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales en los distritos de Nueva York y Columbia. En territorio norteamericano, el hombre que alguna vez manejó un imperio de $1.000 millones decidió cambiar de estrategia. Se declaró culpable de liderar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y empezó a colaborar con las autoridades. Sabía que su única esperanza de reducir una condena de 25 a 30 años era convertirse en la pieza clave de los fiscales en su cruzada contra los cárteles mexicanos y colombianos. Así comenzaba la última etapa de la vida de Chupeta, la de un testigo protegido cuya palabra podía hundir a los capos más temidos del hemisferio. En su intento desesperado por reducir una condena de décadas, Juan Carlos Ramírez Abadía decidió jugar su última carta: convertirse en testigo estrella contra Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el llamado juicio del siglo, Chupeta relató con precisión quirúrgica la historia de su alianza con el capo mexicano. Contó cómo se conocieron en la recepción de un lujoso hotel en Ciudad de México, rodeados de lugartenientes armados, y cómo allí mismo sellaron un pacto que marcaría una época. Guzmán se quedaría con el 40% de la cocaína que entrara en Estados Unidos a través de sus rutas. Ramírez Abadía confesó que a lo largo de los años 90 envió enormes cargamentos al cártel de Sinaloa. En total, aseguró haber transportado más de 1.000 toneladas de cocaína. En un solo envío, reveló, pagó $10 millones en efectivo a Guzmán. El testimonio de Chupeta también detalló la logística casi militar que ambos usaron para mover la droga: aviones privados, submarinos, lanchas rápidas y camiones que atravesaban México bajo la protección de sicarios del cártel. Guzmán, según Abadía, controlaba el territorio con una violencia extrema, eliminando sin piedad a rivales y traidores. A pesar de haber ordenado personalmente 150 asesinatos, Chupeta admitió que el mexicano era igual de brutal, o incluso más, en la forma de asegurar la lealtad y el silencio de sus socios. Para reforzar sus declaraciones, entregó documentos, registros de envíos y pagos realizados al cártel de Sinaloa. Su testimonio fue clave para exponer el alcance internacional de la red de Guzmán
y sus alianzas con el Cártel del Norte del Valle. En la sala del tribunal, el hombre que una vez fue invisible para las autoridades se convirtió en la pieza central de un caso que pondría fin a la carrera criminal de uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Las confesiones de Juan Carlos Ramírez Abadía fueron devastadoras. No solo ayudaron a consolidar la imagen de Joaquín Guzmán Loera como uno de los líderes más poderosos del narcotráfico mundial, sino que también se convirtieron en piezas clave para condenarlo a cadena perpetua en julio de 2019. Pero el 14 de agosto de 2018, en la corte de Brooklyn, el foco estaba en Chupeta. Ese día, el juez Brian Cogan dictó sentencia: 20 años de prisión para el exlíder del Cártel del Norte del Valle. Durante la audiencia, el juez reconoció el papel crucial de Ramírez Abadía en los casos contra capos como Guzmán y Jesús, el Rey Zambada. Sin embargo, su colaboración con las autoridades no fue suficiente para eludir la justicia. Los cargos de homicidio, narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero pesaban demasiado. Según su abogado defensor, Jeffrey Lichtman, Chupeta había participado en el 75% de los casos de alto nivel en el distrito este de Nueva York relacionados con narcotraficantes colombianos y mexicanos. Esta sorprendente cooperación, aunque no borraba sus crímenes, mostraba, según el juez, un intento de enmendarse por el daño causado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó que entre 1989 y su captura en 2007, Ramírez Abadía fue responsable de liderar una de las organizaciones más rentables y letales del narcotráfico global, exportando más de 500 toneladas de cocaína a Norteamérica y generando ganancias de miles de millones de dólares. Pero de aquel joven apuesto, vanidoso y ambicioso, que en los años 80 ingresó al Cártel de Cali, ya no queda nada. El hombre que alguna vez se creyó intocable ahora está irreconocible, demacrado, enfermo, consumido por los años y las cirugías que intentaron darle un nuevo rostro. Hoy purga su condena en una prisión estadounidense, aislado del mundo que lo temía y respetaba. La vida y caída de Chupeta resumen a la perfección las paradojas del narcotráfico: un ascenso meteórico, lujos inimaginables, poder absoluto y, finalmente, la traición, la soledad y el precio inevitable de una existencia fuera de la ley. Su historia es un recordatorio de que, por más riqueza o influencia que alguien acumule en el mundo del crimen, las consecuencias siempre llegan. Nadie escapa. En este canal buscamos informar y generar conciencia sobre los hechos que marcaron la historia del crimen organizado. En ningún momento glorificamos ni justificamos estas acciones. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha resultado interesante, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue explorando las historias que tenemos para ti.